Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión. En primer lugar, a agradeceros que estéis aquí presentes. Sabemos que después de varios días de un congreso tan intenso, particularmente después de la fantástica cena ayer, es un pelín más complicado levantarse por las mañanas. Hoy tenemos una sesión espectacular, que vamos a tratar de un tema con mucha relevancia, tanto científica como clínica, y es un tema del que nosotros nos ocupamos prácticamente a diario en nuestra clínica, y es el manejo del maxilar atrófico. Vamos a hablar en específico de cuál es la técnica más eficiente en 2024. Sabemos que hay diferentes abordajes a la hora de tratar a estos pacientes que demandan una rehabilitación funcional y estética de un maxilar posterior atrófico, y sabemos que hay diferentes opciones terapéuticas. Y siempre debatimos sobre cuál de ellas es la más eficiente, la más eficaz, la menos invasiva. Sabemos que hay diferentes formas de tratar a estos pacientes y contamos hoy con un panel de speaker excepcional, del cual estoy encantado de moderar, que van a explicarnos cómo manejar este maxilar atrófico desde 3 protocolos diferentes. Van a explicarnos cuáles son las ventajas, las desventajas, las indicaciones, van a enseñarnos sus resultados, el éxito a largo plazo y explicarnos cuáles son las peculiaridades de cada una de estas modalidades de tratamiento. Y para ello contamos con 3 ponentes excepcionales, que tenemos al doctor Jorge Caubet, que hablará de implantes cigomáticos e implantes pterigoideos, Leonardo Trombelli, que hablará de la elevación de seno transcreptal de una forma mínimamente invasiva, y por último tendremos al doctor Eduardo Anitua, que nos hablará de las ventajas y de las indicaciones de los implantes cortos en este maxilar posterior atrófico. Y sin más dilación, vamos a comenzar esta presentación con Jorge, con el doctor Jorge Caubet. Jorge es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en cirugía oral y maxilofacial. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es Fellow del European Board of Oral and Maxillofacial Surgery, profesor colaborador del Máster de Periodoncia en Implantología en la Universidad de Sevilla y tiene práctica privada en implantología y cirugía maxilofacial en Palma de Mallorca. Así que, cuando quieras, Jorge. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a SEPA por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros para hablar en esta sesión de manejo del maxilar atrófico. Y quiero dar las gracias también a Fernando, a nuestro moderador, por el interés que ha tenido en preparar esta sesión y por el cariño con el que nos ha tratado. También quiero deciros que para mí es un honor hablar con los ponentes que me ha tocado compartir, especialmente con el doctor Anitua, al que admiro mucho y que siempre he intentado un poco pues, seguirle porque me parece una persona muy interesante y, bueno, pues no os podéis imaginar para mí lo que representa estar aquí a su lado hablando hoy. Voy a hablaros de implantes cigomáticos e implantes pterigoideos. Y lo voy a hacer desde la visión de un clínico que vive en Palma de Mallorca y que trabaja en un equipo multidisciplinar con varios cirujanos maxilofaciales y odontólogos, y donde intentamos pues, resolver muchas veces estos problemas del maxilar superior que nos vamos a encontrar. Entrando en materia, los problemas de hueso del maxilar superior todos los conocéis y nos han llevado a generar técnicas para corregirlos. Durante muchos años pues, hemos estado trabajando con elevaciones de seno, con injertos, hemos pues, también aportado nuestras publicaciones en estos campos durante estos años, pero es cierto que estas técnicas tienen algunas cosas que hemos de considerar, pues como son, lógicamente, un alargamiento del tiempo del tratamiento, morbilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, poco a poco hemos ido generando alternativas a estas terapias que se han basado en buscar sistemas un poco menos invasivos, pues desde los implantes cortos a la colocación de implantes enarbotantes que todos conocéis, ¿no? El protocolo Olon-4, del que no voy a hablar hoy yo, pero sí voy a hablar de implantes pterigoideos y implantes cigomáticos que, como podéis ver, se describieron hace ya bastantes años, ¿no? Y de lo que se trata básicamente es de identificar zonas óseas adyacentes al maxilar superior que en un momento determinado, y lo digo en mayúsculas, no siempre,
pueden servirnos para anclar ahí algunos implantes, ¿no? En particular, yo os voy a comentar la importancia pues, de la apófisis pterigoides y del hueso cigomático como puntos de anclaje para estos implantes. El implante pterigoideo fue descrito por Jean-François Toulon, un cirujano maxilofacial francés, y publicado en el libro de Branemark. Este autor, discípulo de Paul Tessier, uno de los más grandes cirujanos cráneo-maxilofaciales, pues comprobaron que la densidad ósea de la apófisis pterigoides era más sólida para anclar implantes que la tuberosidad del maxilar. Entonces, en mayo del 85 trataron al primer paciente y pues luego publicaron toda su serie. Mi amigo Xavi Rodríguez, con el que tengo el gusto de compartir muchas cosas, entre otras ser los pocos representantes maxilofaciales aquí en SEPA, pues ha publicado artículos muy interesantes sobre los implantes pterigoideos. Y bueno, pues básicamente lo que nos han explicado es que estos implantes tienen que tener una longitud aproximadamente entre 13 y 20 milímetros, ni menos ni más, luego explicaremos por qué. Que estos implantes suelen ir con un pilar medial porque se suelen utilizar como puente y que la corrección de la angulación del implante la corregiremos con un pilar multiunit de 30 grados. Lo que es muy importante entender en el implante pterigoideo es el concepto del triple anclaje. Este implante se ancla en primer lugar en el maxilar superior, a continuación pasa por el hueso palatino y a continuación alcanza la columna pterigoidea, que como sabéis pertenece al hueso esfenoides y no al hueso maxilar. A efectos didácticos os presento este vídeo donde podéis ver cómo el fresado del implante pterigoideo pues va por la tuberosidad, que es una zona que conocemos bien, pero a partir de ahí va a pasar por el hueso palatino, que es el que marca la dimensión entre el maxilar y el esfenoides, para finalmente, fresando, llegar a alcanzar la apófisis pterigoides, como veis en esta ilustración que os presento. Bien, estos implantes, vuelvo al artículo de Xavi Rodríguez, pues lógicamente tienen unas connotaciones especiales, son más largos. Ellos en su serie, los implantes que han puesto más son de 15 y de 18 milímetros. Y también pues, confirman este dato de que la columna esfenoidea tiene pterigoides tiene una densidad mayor que la tuberosidad, ¿no? ¿Y cómo se comportan estos implantes? Bueno, pues tenemos un estudio reciente donde nos da una tasa de osteointegración del 95,5 en superficie rugosa sobre un global de 911 implantes. Bien, ¿por qué decía antes que hay una longitud mínima y una máxima? Bueno, la mínima la habéis entendido muy bien, si no, no llegas a la pterigoides, si no pasas de 13, pero no deberíamos pasar de 20. ¿Por qué? Porque está la arteria maxilar interna que cruza la apófisis pterigoides. En la raza caucásica, no deberíamos pasar de 20 milímetros, en la raza oriental no deberíamos pasar de 15 milímetros. Entonces, esto es un trabajo interesante que se publicó en el 2016 y, bueno, pues aquí podéis ver la arteria que conocéis todos y que en la elevación de seno a veces vemos, que es la arteria alveolar posterior-superior, que es una rama de la maxilar interna, y la arteria palatina descendente, que los cirujanos maxilofaciales conocemos bien en cirugía ortognática. Bueno, algunas personas no diferencian bien lo que es un implante pterigoideo de un implante tuberositario y a veces vemos a alguien que te dice he puesto un implante en la pterigoides y realmente está en la tuberosidad. Para ilustrar esto os presento este caso de un paciente en el que fracasaron los puentes distales del maxilar superior y que resolvimos de la siguiente manera. En el lado derecho utilizamos un implante pterigoideo y en el lado izquierdo un implante tuberositario, apoyados con algunos implantes más cortos. Y aquí os muestro la radiografía de control a los 7 años. Aquí podéis ver cómo en el lado derecho el implante está en la pterigoides y cómo en el lado izquierdo está en la tuberosidad. Y este es un corte de TAC que muestra que el implante alcanza completamente la columna pterigoidea. Aquí podéis ver el control del paciente a los 7 años.
donde vemos que hay un buen mantenimiento, donde vemos que hay una buena estabilidad de los tejidos y, sobre todo, donde vemos que hay opciones de rescate si algún día estos implantes fallaran. También podemos acceder a la pterigoides guiado. Es algo que no es nada complicado, simplemente pues, se trata de diseñar una guía que nos permita pues, ya no tener que pensar tanto en estas inclinaciones y, de alguna manera, pues, colocar el implante guiado en la pterigoides sin ningún tipo de problema. La verdad que es un implante que funciona muy bien, que resuelve muchas veces problemas y que nos gusta mucho. Y ahora quiero entrar un poco en el concepto del implante cigomático, que creo que da más que hablar. El implante cigomático lo describe Brånemark en los 80 para resolver pacientes oncológicos. Y Brånemark, al ver que este implante funciona, decide publicar y proponer un protocolo que era un protocolo con la idea de que en un paciente desdentado maxilar superior se pudieran colocar 2 implantes cigomáticos y 4 implantes anteriores, sin más. Es decir, evitar elevación de seno, evitar injerto. ¿Qué ocurre? Pues que este protocolo no funcionó bien. ¿Por qué? Porque estas pacientes tenían unas prótesis muy abultadas que dificultaban la higiene, la fonética y, además, había un porcentaje importante de sinusitis. Esto hizo que el implante cigomático cogiera una cierta mala fama a principios de los 2000 y que mucha gente pues, dejara de utilizarlo. No fue hasta el 2003 donde Thomas Balsi publica un artículo en el que recoge la resolución de un injerto de cresta ilíaca en un paciente con problemas, resuelto con 4 implantes cigomáticos. Y ahí nace una técnica que es en la que yo quiero realmente centrarme hoy con vosotros, que es el Cigoma Quad. Una técnica muy bien descrita por Rubén Dabó y Leslie David en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica en el 2019, que consiste en colocar 4 implantes cigomáticos al paciente, de modo que hay 2 implantes que emergen a la altura de los incisivos laterales y 2 implantes que emergen a la altura de los premolares. Esta técnica ha sido completamente validada por la literatura y, a efectos didácticos, os he dividido la aparición de artículos referentes a ella en 3 bloques. Un primer bloque que es un bloque de aparición de la técnica, de descripción simplemente pues, de supervivencia, de carga inmediata. Un segundo bloque donde ya empiezan a aparecer revisiones sistemáticas y metaanálisis, y un tercer bloque más reciente en el que, además de revisiones sistemáticas y metaanálisis, se incorporan ya técnicas nuevas como es la navegación, y donde finaliza pues, con un consensus de ITI, que es una manera un poco pues, de darle el visto bueno en el mundo científico a la técnica, ¿no? Realmente el implante se integra bien, es decir, aquí tenéis los datos. Incluso es curioso que se integra mejor en carga inmediata que en carga diferida. Y las prótesis sobre estos implantes también funcionan bien. En otro estudio magnífico publicado el año pasado, pues las prótesis sobre implantes cigomáticos también están muy bien validadas por la literatura. Por tanto, sabemos que esto funciona bien. Quizás esta para mí es la diapositiva más importante de todas las que voy a presentaros. ¿Cuál es la indicación para el implante cigomático? En nuestra opinión, y coincido con el artículo de Waldemar Polido, la indicación es la atrofia maxilar extrema. Y ese es un punto al que me voy a referir continuamente durante mi presentación. Consideramos que esta es la indicación principal. Por tanto, y coincidiendo con el consensus de ITI, nuestras indicaciones van a ser casos de atrofia maxilar extrema, casos de fracaso de implantes axiales por perimplantitis devastadoras, que cada vez vemos más, y en esos casos la recolocación de implantes axiales resulta muy complicada. Y, lógicamente, pues los cirujanos maxilofaciales también tenemos pacientes oncológicos o pacientes que han tenido problemas en la zona del maxilar, como fisuras, para poder también tratar. La buena noticia es que en todos ellos, o en casi todos ellos, podemos hacer carga inmediata a las 24 horas. Y esto es un dato realmente muy relevante y que a los pacientes les cambia la vida. Si me preguntarais, ¿esta técnica qué le pondrías tú en la carta a los Reyes Magos que quieres que tenga? Pues yo empezaría diciendo, y más en un foro como es SEPA, que tenga un background científico potente, lo primero que le pediría. En segundo lugar, y también haciendo aquí un guiño a mis amigos periodoncistas, diría pues que tenga buena capacidad de mantenimiento, que sé que estáis esperando
que los implantes traumáticos no se pueden mantener bien. Pues yo le pediría a los Reyes en mi carta que se puedan mantener bien. Y a partir de aquí, pues le pediría que pueda incorporar todas las herramientas de las que disponemos hoy en día de planificación digital, pues la impresión de biomodelos para poder simular las cirugías en directo, la posibilidad de hacer planificación con STLs dentales que nos permitirían tener una máxima precisión quirúrgica, una cirugía poco invasiva, tener emergencias de nuestros implantes lo más estéticas y lo más higiénicas posibles, con la utilización de pilares rectos y no angulados. Y también le pediría que tuviera un implante que me permitiera que me adaptara yo con él a la situación del paciente y no que el paciente se adaptara al implante, ¿de acuerdo? Por último, pediría un protocolo de impresiones digital, pediría carga inmediata y ya, si me cabe y me dejan una última petición, que pudiera hacerlo con cirugía ambulatoria. Esta sería la lista que yo pondría como objetivos de nuestra técnica quirúrgica. Pero bien, el escenario en el que nosotros convivimos son atrofias maxilares de Cavody-Howell tipo 5, tipo 6 o tipo E de Legholm-Izar. Por tanto, estamos muy limitados en un grupo de pacientes que yo creo que son muy significativos. Esto que os voy a explicar ahora es muy importante. La atrofia ósea marca la emergencia de los implantes en la prótesis del paciente. Nosotros, con un STL dental, podemos saber dónde van los dientes del paciente en la prótesis, pero como el paciente tiene atrofia, puede ocurrir que yo planifique según la prótesis y los implantes me coincidan perfectamente, como vais a ver en este caso, con lo cual nada que decir, pero puede ser que poniendo los implantes igualmente en el hueso, en el mismo sitio, cuando yo superpongo un STL dental, mis implantes salgan mucho más palatinos y mucho más posteriores debido a la atrofia del paciente. Este es un dato que hay que conocer y que es importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir, por un lado, poder rehabilitar al paciente directamente, pero también en algunos casos veréis que tenemos que asociar o bien un injerto o bien una cirugía ortognática, aunque os tengo que decir que la mayoría de pacientes los hemos rehabilitado directamente. Bien, quiero entrar en presentaros algunos casos clínicos. Lorena es una paciente oncológica, una paciente que nos vino a ver tuvo una mala y buena suerte, tuvo un carcinoma de Cavum, se trató con radioterapia y se curó. La desgracia fue que, secundario a la radioterapia, desarrolló un osteosarcoma maxilar. Mis compañeros maxilofaciales de Oviedo la operaron y brillantemente le hicieron una maxilectomía total y una reconstrucción de todo el techo de la boca con tejido blando y le salvaron la vida. La paciente, libre de enfermedad, pues fue objeto de estudio por nuestra parte para ver si podíamos hacer algo en cuanto a darle función a su boca. Podéis ver a la paciente con el colgajo microvascularizado que tenía, y lo que hicimos pues fue estudiar. En este momento estábamos en una época en la que el implante, la longitud máxima que teníamos era de 52,5 milímetros. Mi miedo era, colocando los dientes del paciente en la posición que tocaba, no llegar a alcanzar los malares de modo bicortical. Entonces lo que hicimos fue esta simulación, colocando la oclusión de la paciente donde tocaba, y vimos que sí, que perfectamente podíamos llegar a los malares. Este es el biomodelo donde podéis ver la ausencia de maxilar. Aquí el equipo quirúrgico formado por 3 cirujanos maxilofaciales que operamos a la paciente en Oviedo y el dentista que hizo la rehabilitación. Bueno, pues la dificultad del caso era que, como el colgajo tenía una anastomosis central, no me dejaron hacer una incisión arciforme, sino que tuve que hacer unas incisiones verticales para alcanzar el malar por ellas. Aunque el colgajo ya era autónomo, intentamos pues evitar el sangrado de esta manera. Lo conseguimos, colocamos los implantes, se tomaron impresiones durante la propia cirugía, y aquí podéis ver la radiografía de control y la prótesis de carga inmediata colocada a la paciente a las 24 horas. Una paciente pues, que 7 años después, ya con su prótesis definitiva, sigue libre de enfermedad y disfrutando de una buena función. Si yo aquí analizara de los objetivos iniciales cuáles he cumplido, pues he cumplido bastantes. Todavía me faltaban algunos por llegar. Seguimos avanzando en el conocimiento de nuestros implantes, y el caso de Jaime fue un caso que nos hizo replantear de nuevo la situación. Jaime es un paciente que a los 18 años tuvo un accidente de moto y severísimo, con secuelas cerebrales, perdió prácticamente todos los dientes
y la familia me vino a ver contándome pues, que Jaime llevaba una prótesis removible que perdía. Él perdía la prótesis y no la encontraba. Entonces, bueno, a ver si había alguna posibilidad de poner implantes y de dejar esto de una manera fija. Cuando estudiamos el caso de Jaime, lo que vimos pues, es que la atrofia del maxilar era muy considerable a consecuencia del accidente, pero lo que más me llamó la atención fue que la distancia entre la cresta ósea y la emergencia bicortical del malar en los implantes mediales era de 60 milímetros y el implante más largo que en aquel momento teníamos era de 52,5. Entonces, la industria puso a nuestra disposición nuevos implantes cigomáticos que yo he llamado inteligentes. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque el ápice es más estrecho, lo cual en el malar te permite ganar algo de distancia entre implantes. Además, el diseño del implante te permite que la parte activa, la parte que se integra, sea rugosa, que la parte que atraviesa el seno o que queda fuera del seno, pero que no tiene ningún tipo de papel en la osteointegración, sea totalmente lisa y mecanizada, y que la parte que está en contacto con el maxilar superior, cuando está, pues tenga unas espiras para que se pueda anclar mejor. Además, implantes más largos, de hasta 60 milímetros, y además implantes con una angulación de 55 milímetros, lo cual permite la colocación de un pilar recto en vez de un pilar angulado, lo cual en quirófano te hace ganar bastante tiempo. Bien, aquí podéis ver la foto de control de la cirugía de nuestro paciente, donde podéis ver pues, que ya no hay aquellas grandes elevaciones de seno que se hacían antes, donde la parte del implante que queda por fuera es totalmente lisa y que la parte que conecta con el maxilar superior pues, tiene sus espiras para anclarse. Bueno, pues nada, se hizo la carga inmediata, se resolvió el caso de Jaime y cuando reviso con Jaime que cumplimos en cuanto al tratamiento, pues ya nos íbamos acercando cada vez más hacia unos resultados mejores. Nos faltaba incorporar la tecnología en nuestra práctica clínica y lo hicimos utilizando la navegación, que sabéis que en cirugía maxilofacial la hemos utilizado en oncología y en traumatología, y también la cirugía guiada, que está en una fase experimental. Quiero hacer referencia a este artículo publicado por FAN, en el que, de una manera, el año pasado, en el que revisan un poco pues, cuáles son los datos de la cirugía por navegación, de la cirugía guiada y de la cirugía a mano alzada. Y lo primero que te llama la atención de este artículo es que los rangos, y esto lo hablaba ayer con el doctor Jacobo Somoza, los rangos de error siguen siendo importantes y solo se puede hablar de precisión. Y esta es la palabra que utiliza, el adjetivo calificativo que utiliza el artículo es aceptable, con la dificultad en las tres, con la dificultad en la navegación de la aparatología, con la dificultad en la cirugía guiada, de que la mayoría de estudios son in vitro, no hay estudios in vivo potentes, y bueno, pues la cirugía a mano alzada, lógicamente, depende de la experiencia de cada cirujano. En cirugía guiada sobre cigomáticos, podéis ver en este artículo de FAN pues que pues el rango de dispersión entre el punto de entrada y el de salida lo tenéis aquí apuntado. Nosotros estamos empezando a recoger nuestra serie junto con un grupo de Madrid. En este momento tenemos 24 pacientes operados con cirugía guiada y los primeros resultados que tuvimos pues, son los que veis aquí, pero sigue habiendo una dispersión importante en alguno de los casos, lo cual hace que no sean técnicas absolutamente perfectas, ¿no? Bien, os quiero enseñar un caso en el que hemos combinado diferentes técnicas, un caso actual de una paciente desdentada total, de larga evolución, por tanto, atrofia ósea por ser desdentada de larga evolución, pero además una malposición dentoesquelética que hacía que la paciente no pudiera tolerar las prótesis removibles que llevaba. Entonces, en esta paciente lo que hicimos pues, fue analizar el maxilar superior y vimos que había un nivel de atrofia ósea incompatible con la colocación de implantes habitual. A nivel mandibular vimos que había un bloque de hueso sinfisario que podía permitir la colocación de 3 o 4 implantes y en base a eso decidimos el siguiente plan de tratamiento. Una primera intervención colocando 4 implantes mandibulares con una prótesis inmediata y unos meses después, con los implantes integrados, una cirugía ortognática de avance del maxilar superior de 1 centímetro con la colocación simultánea de 4 implantes cigomáticos y con carga inmediata.
¿Cómo pudimos hacer esto? Pues lo hicimos con herramientas de planificación digital, es decir, primero colocamos los implantes mandibulares y luego ya con los implantes mandibulares en su sitio planificamos un avance del maxilar superior de 1 centímetro, diseñamos las placas de osteosíntesis a medida para que pudiéramos colocar los implantes cigomáticos sin que hubiera ningún tipo de interferencia con las placas de osteosíntesis, como podéis ver en esta secuencia de animación sobre lo que es la planificación. Y con esos parámetros claros nos fuimos a quirófano, operamos la mandíbula sin nada más que decir y una vez operada la mandíbula, luego ya hicimos la segunda cirugía de avance del maxilar superior, como veis aquí, con las placas preformadas, y utilizamos la navegación para seguir los trayectos de los implantes que nosotros ya habíamos planificado previamente. Podéis ver en este vídeo cómo estamos operando mirando el navegador y siguiendo esos caminos para llegar a colocar los implantes. Utilizamos plasma para un poco asegurar un poco la mejor cicatrización y aquí podéis ver las radiografías de control. A la izquierda la planificación y a la derecha la superposición que nos hicieron los ingenieros de los implantes teóricos y de los implantes finales, datos que luego hemos medido. Y también deciros que aquí ya todo el protocolo de prótesis de este caso se hizo de modo totalmente digital. Por tanto, habíamos cerrado el círculo digital. Aquí podéis ver a la paciente en el postoperatorio con unas notables mejoras, no solo funcionales, sino también estéticas, y con un cumplimiento de nuestros objetivos del tratamiento pues casi al 100%. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba poder hacer esto con anestesia local y sedación. La cirugía guiada nos ayudó a conocer mejor la técnica y en el caso de María nos atrevimos a través de este protocolo de cirugía guiada, hacer el caso bajo anestesia local y sedación con todo un protocolo de toma de impresiones digital. Aquí podéis ver el caso, es la típica paciente desdentada con una atrofia maxilar habitual y lo que hicimos fue planificar con los STLs dentales la colocación de nuestros implantes, fabricar las guías como veis van atornilladas. Como he dicho antes, estas guías están en fase de desarrollo. Estamos todavía viendo que tienen errores y simplemente pues tienes que saber operar al paciente a mano alzada porque te puedes encontrar con problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que ayudan. Podéis ver que la paciente no está intubada, está simplemente con unas gafitas nasales y bueno, pues nada, el caso se desarrolló como estaba previsto. La colocación de los implantes, las radiografías y tags de control, la prótesis de carga inmediata. Y esta es la paciente con la prótesis definitiva donde ya habíamos cumplido todos los objetivos del tratamiento que nos habíamos planteado. Para acabar, Fernando, me gustaría presentaros, ya que hablamos de resultados, dónde estamos en este momento con todo esto, ¿no? Nosotros hemos querido analizar nuestros resultados generales, no de Zigoma Quad, sino de Zigoma, de todo lo que hemos hecho de Zigoma en estos años y hemos comparado con los datos aportados por el consensus de ITI. Y unos datos muy parecidos en un periodo de tiempo de 15 años de seguimiento en el que todos los pacientes los hemos rehabilitado en nuestra clínica, por tanto tenemos el control del mantenimiento de todos los pacientes, ¿no? Cuando luego hemos querido comparar en concreto nuestra serie de Zigoma Quad, hemos utilizado este artículo publicado por Rubén Dabó y colaboradores en este año, en el 2024, y me da mucha alegría ver que tanto el equipo de Rubén Dabó como el nuestro hemos sido muy estrictos con la indicación. Fijaros que Rubén en 17 años ha puesto solo, y lo digo entre comillas, 224 implantes y nosotros en 15 años hemos puesto solo 180 implantes en el protocolo Zigoma Quad. No son muchos, pero es que la indicación es la que es y defiendo que es una indicación concreta. Hay otras técnicas de las que nos hablarán nuestros compañeros que permiten. Bueno, ya para acabar, conclusiones. Importante, la atrofia ósea marca la emergencia de los implantes en la prótesis del paciente. Me parece relevante porque nosotros tenemos que saber por dónde van a salir los implantes en la prótesis, pero además el paciente lo tiene que saber. Y al paciente le tienes que ofrecer, ¿qué quieres? ¿El implante más en palatino o más en vestibular? Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo podemos discutir después. La prótesis, muy importante, debe ser compatible con el mantenimiento. Nosotros hacemos un mantenimiento personalizado a todos los pacientes. Y por último, y lo más importante, el tratamiento debe estar centrado en el paciente, no en nuestro beneficio, sino en el beneficio del paciente.
Con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. He intentado mantener los 22-23 minutos que pactamos y, bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y mientras Leonardo se va preparando para su presentación, me gustaría hacerte una pregunta, y va muy en relación con tu última conclusión. Y es que, como sabemos, llevamos días hablando de qué tan crítico es el posicionamiento ideal de los implantes. Hemos aprendido durante los últimos años cómo es uno de los grandes factores a la hora de afrontar la perimplantitis, esos factores locales contributivos, incluyendo, por supuesto, la posición. Y sabemos que con este tipo de casos, como tú bien comentabas, a ti te gustaría tener una lista de los Reyes Magos, pero muchas veces no somos capaces, por diferentes motivos, de completar esa lista. ¿Cómo afrontas estos casos en los que sabemos, como tú explicabas en la última diapositiva, que la emergencia del implante no va a ser tan ideal como nos gustaría, y cómo es tu protocolo de mantenimiento para prevenir infecciones y posibles complicaciones en el medio y largo plazo? Muy bien, Fernando, gracias por la pregunta, es muy apropiada. Yo creo que si tenemos que elegir entre una posición, porque eso sí se puede elegir, un poco más hacia palatino, donde voy a tener más protección de una encía queratinizada más potente, que ir más hacia vestibular, que es un poco una moda. Hay mucha gente que habla de yo pongo el implante donde va el diente, pero es que en el paciente atrófico el diente va muy adelante con respecto al hueso. Eso que en teoría es muy bonito y muy tal, en la foto, luego en la práctica clínica, nosotros llevamos 15 años de seguimiento, genera problemas, no se pueden negar. Yo en la serie he presentado nuestra incidencia de recesiones, estamos en torno a un 6%, es decir, eso existe. Por tanto, si hay que elegir, yo creo que es mejor. El paciente acepta muy bien que la prótesis, que el implante salga un poquito más hacia palatino y de esta manera evitar problemas mucosos. Lógicamente, la lengua del paciente en algún momento te va a decir, oye, me noto esto, pero es que estamos hablando de pacientes con atrofia extrema. Por eso yo defiendo el Zygoma en modo caso extremo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Eduardo. So now we're going to continue with the second. Ahora vamos a continuar con la segunda presentación de la mañana. El profesor Leonardo Trombelli. Es un placer para mí presentar a Leonardo. Es catedrático y director del Departamento de Periodoncia de la Universidad de Ferrara. Es director del Centro de Investigación para el estudio de las enfermedades periodontales y periimplantarias, también en la Universidad de Ferrara. Durante muchos años ha sido profesor de la Universidad de Loma Linda, California también. Es presidente electo de la Sociedad Italiana de Periodoncia y Implantología y, como todos sabéis, es coautor de numerosos artículos y capítulos de libros de texto. Bienvenido, profesor Leonardo Trombelli. First of all, good morning to everybody. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Sé que es muy duro estar aquí después de la juerga de ayer por la noche. Es siempre complicado hablar en SEPA los sábados por la mañana. Pero bueno, veo que estamos todos bien y que la sala está llena. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por coordinar esta sesión tan fantástica. Gracias también a la SEPA por la invitación, al presidente y a toda la Junta, que me ha permitido pues este honor y placer de estar aquí con vosotros. Mi conferencia de hoy se va a centrar en la elevación de seno mínimamente invasiva y voy a hablar de forma más específica del abordaje transcrestal para la elevación de seno. Hemos hecho mucha investigación y hemos desarrollado también un protocolo quirúrgico para limitar la invasividad de este procedimiento, maximizando al mismo tiempo los resultados del tratamiento. Han puesto en el título técnica nueva técnica de elevación de seno transcrestal, pero no es nuevo, llevamos 15 años trabajando en esto, no es nuevo en absoluto, aunque hayan puesto la palabra novedoso en el título. Empiezo con esto, no tengo ningún conflicto de interés, como vais a ver, con todo lo que voy a comentar hoy. Y vamos a hablar de esta situación clínica. Para gente como vosotros y como yo, que tratamos pacientes con periodontitis en estadio 3 y 4, no es infrecuente ver esto.
Tenemos que colocar implantes en un maxilar posterior atrófico, especialmente en la zona molar. Y como podéis ver aquí, si lo vemos en mayor detalle, podéis ver claramente que donde nos han pedido que coloquemos implantes, que rehabilitemos la función masticatoria del paciente, por supuesto, andamos cortos de hueso, hay poco hueso. Una de las opciones, como hemos visto en la fantástica conferencia de mi compañero, podríamos, por supuesto, utilizar otros protocolos también quirúrgicos aquí. Podríamos quizás colocar implantes cortos, como vamos a ver, pero de hecho aquí estamos en una situación muy límite. Si pensamos en un implante corto aquí, es bastante imposible trabajar con 2 milímetros de hueso y colocar implante corto, por lo menos en mi clínica. ¿Cómo respondemos a la pregunta principal de esta presentación? La pregunta es, ¿qué queremos decir con mínima invasividad? Si hablamos de elevaciones de seno, porque mínimamente invasivo es como una palabra que está de moda, ¿no? Ahora mismo parece como un lema publicitario, es algo muy difícil de definir. Por tanto, vamos a intentar primero definir la mínima invasividad y ver cómo abordamos este tema, digamos, de una forma que sea clínicamente relevante para nuestro gremio. Primero, permítanme empezar con esto, porque básicamente en el 2008 desarrollamos y publicamos en 2010 este tipo de protocolo quirúrgico. Está basado en una secuencia estandarizada de instrumentos manuales y rotatorios. Rotatorios porque tenemos una trefina y tenemos osteótomos. No hay nada nuevo aquí. Lo único nuevo es el hecho de tener una secuencia estandarizada. Veis que después del instrumento A viene el instrumento B y después viene el instrumento C. Y digamos que no puedes coger atajos, no puedes hacer trampas con esta secuencia, porque esta secuencia va a llevar a la eficacia del procedimiento reduciendo al mismo tiempo la invasividad. Si entramos en mayor detalle, estamos estableciendo aquí primero establecemos una longitud de trabajo y la longitud de trabajo no se establece sobre el CBCT, sino directamente. Por supuesto, siguiendo las sugerencias del CBCT. Pero básicamente, con esta fresa piloto, que por supuesto nos da la posibilidad de saber exactamente cuánto hueso residual tenemos en la dirección en la que queremos colocar el implante. Una vez establecido esto, o por lo menos las limitaciones, planificamos realizar todas las maniobras, incluyendo el uso de una trefina, para actuar únicamente sobre hueso nativo, sin ninguna intrusión hacia la cavidad sinusal. Si utilizamos también el material de injerto y el osteotomo para producir lo que sería la elevación del seno, del suelo del seno maxilar, mediante compresión. Con estos dispositivos, con estos topes de profundidad que nos impiden entrar en la cavidad sinusal con todo el instrumento, así podemos colocar directamente el injerto. Simplemente para transmitiros una idea, esto es un vídeo de una cirugía. Estamos perforando únicamente aquí el hueso cortical y utilizamos esta fresa piloto porque está ajustada a 4 milímetros, porque 4 milímetros es lo que nos decía el CBCT. Solo corta por los bordes esta fresa, es decir, no hace ninguna compresión sobre el suelo del seno. Ahora volvemos a comprobar las dimensiones y la altura del hueso nativo con esta sonda. Siempre utilizamos una sonda periodontal. Esto de hecho es una sonda tipo osteotomo. Después realizamos un avellanado para poder introducir la trefina, que va exactamente en la dirección en la que queremos colocar el implante. Es decir, no se produce ningún otro movimiento que nos pueda engañar. Una vez preparado con la trefina, una vez preparado este cilindro de hueso, tenemos que comprimir el cilindro de hueso hacia el seno. Utilizamos este osteotomo, pero por favor fijaos que el osteotomo no puede penetrar más en el seno maxilar, gracias a este tope que tiene de profundidad. Después es muy importante
reducir la invasividad del procedimiento y a ir despacio ahora. Tenemos que pasar por un paso de colocación de injerto con una cantidad mínima de partículas de dBm. ¿Qué es lo que yo utilizo? Yo solo utilizo el cilindro de hueso y esas partículas de dBm, aplicando capas pequeñas, cantidades pequeñas, que van a producir la presión hidráulica necesaria para elevar el suelo del seno. No corráis, no hay prisa. Tenemos un agujero de 3,2 milímetros y vamos paso a paso para producir paso a paso este abordaje del seno maxilar. Paso a paso. No hay prisa, no hay que correr. Este es el truco, porque si en este momento ahora comprimimos el biomaterial de injerto paso a paso y de forma muy lenta, podemos conseguir esa elevación del suelo del seno maxilar hasta 8 y 10 milímetros, como vais a ver, y después, por supuesto, insertamos el implante. ¿Cómo puede ser que esto es mínimamente invasivo? Vamos a ver el procedimiento, pero desde el otro lado, es decir, a través del seno. Como veis aquí, a través del seno maxilar, veis exactamente lo que habéis visto clínico, pero desde el otro lado, por decirlo así, desde arriba. Veis que introduciendo paso a paso con un protocolo quirúrgico muy lento, podemos separar la mucosa y crear este sobre submucoso que se puede rellenar con material de injerto y con el implante, sin desgarrar ni producir ninguna perforación en la membrana de Schneider. Recordad que aquí tenemos una zona muy buena, totalmente cubierta por periósteo, porque cuando elevamos la membrana de Schneider estamos creando en realidad un sobre superióstico. Y el periósteo es una de las membranas más activas que tenemos en sentido de osteogénesis y angiogénesis de todo el cuerpo. Una vez que hemos establecido esto, podemos ver que podemos cambiar claramente la morfología del seno, pasando de esta situación a esta situación, a los 3 años, con una maduración completa, y vais a ver aquí un nuevo suelo de seno maxilar que está madurando constantemente. Vamos a avanzar un poco, porque por supuesto necesitamos credibilidad, necesitamos una evidencia sólida. Desde que lo publicamos en 2010 hemos obtenido mucha información. No solo en relación con la eficacia del procedimiento, como veis, sino también con el hecho de que el procedimiento se puede aplicar en fumadores y no fumadores, hasta un cierto punto. También evaluamos la curva de aprendizaje del procedimiento, esto fue muy interesante. Y como se ve aquí, también comparamos la posibilidad de aplicar este protocolo en comparación con la técnica de elevación de seno a través de ventana lateral. ¿Veis? Hasta 2023, donde publicamos los resultados a largo plazo, como vamos a ver. Pero volvamos a la pregunta original, buscando una definición de mínimamente invasivo. Porque nosotros normalmente pensamos que la mínima invasividad se refiere a la gravedad del trauma biológico o los daños que se producen durante el procedimiento quirúrgico. Pero no solo es esto, la mínima invasividad. Hay más elementos también que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, con un procedimiento mínimamente invasivo tenemos que demostrar que es como mínimo igual de eficaz o más eficaz que el procedimiento quirúrgico convencional. En este caso, por ejemplo, lo compararíamos con la elevación de seno con ventana lateral. Por último, no por ello menos importante, tenemos que ver si es apropiado o no. Es decir, combinamos la indicación clínica del tratamiento y la relación coste-beneficio para el paciente. Vamos a ver la conditio sine qua non, es decir, hay que demostrar la eficacia. Pues claro, si no es eficaz, olvídate de la mínima invasividad. No queremos hacer algo mínimamente invasivo que no sea eficaz. Esta es una revisión sistemática que fue publicada recientemente que demuestra que en términos de tasa de supervivencia de los implantes durante como mínimo 3 años no hay diferencias entre el abordaje transcrestal y el abordaje lateral. En otras palabras, estamos cerca del 97% con las dos técnicas. Pero si queremos verlo en mayor detalle, la tasa de supervivencia, por supuesto, no tiene que ser la medida.
La medida nos la da este estudio controlado aleatorizado que realizamos con un patrocinio del sistema sanitario público junto con un patrocinio de la Fundación Osteology, donde comparamos una altura ósea residual de 3 a 6 milímetros y comparamos la técnica transcrestal con la técnica ventana lateral. Utilizamos una variable diferente aquí, la longitud total de superficie de implante y la ratio de superficie de implante que está en contacto directo con la zona perimplantaria radiopaca después de un año. Es decir, esto es el hueso regenerado. Lo hemos hecho en los 360 grados, alrededor de toda la circunferencia del implante, para asegurarnos de que todos los implantes estén dentro de hueso regenerado. Y bueno, para resumir, podemos comparar la técnica transcrestal con la técnica lateral y vemos que básicamente tenemos un 100% de toda la superficie del implante dentro de la cavidad sinusal rodeado por hueso nativo. Por hueso, sin diferencias entre los dos grupos. Como he dicho antes, este es el resultado después de un año, cuando comparamos las dos técnicas. Pero después también evaluamos la remodelación ósea después de 1, 3 y 6 años. El año pasado publicamos los resultados a los 6 años y una vez más hemos expresado el resultado como el porcentaje total con, es decir, la cantidad de hueso que está rodeada, la cantidad de implante que está rodeado por hueso. Como podemos ver aquí, a la izquierda tenemos el resultado de los pacientes tratados con técnica transcrestal, a la derecha los pacientes tratados con abordaje lateral. Cada línea representa un paciente. Vemos claramente que a los 3 y 6 años no hubo remodelación, o sea, hay unos pocos puntos que bajaron aquí, donde bajamos al 70-80%, pero la gran mayoría de los pacientes están todavía rodeados por hueso, independientemente del hecho de que hayamos abordado el seno de forma transcrestal o con un acceso lateral. Pasamos ahora a la invasividad. Por supuesto, tenemos que ser mínimamente invasivos. Y por eso registramos también datos sobre la extensión del daño y lo que traumatizamos con las dos técnicas. Vemos aquí la línea azul, que está relacionada con la técnica transcrestal, y la línea naranja representa el abordaje con ventana lateral. Y nos sorprendió mucho ver, Fernando, que el día 0 el paciente sufría más dolor con el abordaje transcrestal que con la ventana lateral. Esto fue muy sorprendente, no nos esperamos esto. Pero si hacemos un seguimiento hasta las 2 semanas, día 14, básicamente se reduce el dolor con la técnica transcrestal con respecto a la técnica lateral, sin diferencias significativas a los 15 días de la cirugía. Pero si tenemos en cuenta otros elementos dentro de la mínima invasividad, por supuesto, el abordaje lateral fue mucho más invasivo en términos de signos y síntomas postoperatorios que si lo comparamos con la otra técnica, hubo más hinchazón, más hematoma, más sangrado nasal y por supuesto también hay otras limitaciones en las funciones diarias. Vemos la deglución, actividades cotidianas, apertura bucal, comer, ausencia del ir a la escuela o al trabajo y fonética. Hubo resultados mucho mejores con la técnica transcrestal que con la técnica de abordaje con ventana lateral. Y una vez más, también comparamos las complicaciones. Podemos ver aquí que hubo más perforaciones de la membrana con la técnica lateral que con la técnica transcrestal. Hubo también una gran complicación en un caso con un enfisema orbitario y periorbital con la técnica de acceso lateral. Por último, no por ello menos importante, también comparamos los dos procedimientos con respecto al coste económico, porque el aspecto económico de los dos protocolos quirúrgicos hay que tenerlo en cuenta también si queremos evaluar de forma amplia la mínima invasividad. Una vez más, vemos aquí que básicamente utilizamos más material con la elevación de seno
con un resultado quirúrgico similar con esta técnica, y también utilizamos una membrana, por supuesto, para tratar las perforaciones de la membrana. Por último, no por ello menos importante, el tiempo quirúrgico es significativamente mayor con la técnica de acceso lateral en comparación con la técnica transcrestal. Es decir, el aspecto económico también habla a favor de la técnica transcrestal. Por último, no por ello menos importante, quiero concluir también hablando sobre si es apropiado esto o no. Esto hay que tenerlo en cuenta de forma importante. Que algo sea apropiado o no en medicina significa que tenemos que ver la indicación clínica del procedimiento y tenemos que poner sobre la balanza la indicación clínica en comparación con la relación coste-beneficio para el paciente, teniendo en cuenta también la situación clínica en la que hemos operado, en la que hemos hecho la cirugía. Vamos a ver un gráfico muy bonito que hizo uno de mis estudiantes. Esta es la cantidad de altura ósea residual y la tendencia a lo largo del tiempo de los diferentes estudios. Estoy hablando de la altura ósea media para hacer una elevación de seno con la técnica transcrestal. Os sorprenderá ver que básicamente hemos pasado de los años 90, donde la altura ósea residual era de 7 milímetros. En otras palabras, podríamos cuestionar la necesidad de hacer una elevación de seno, ¿no? Si tienes 7 milímetros de hueso, ¿no? Podrías poner un implante corto, ¿no? Como vais a ver. Pero veis que a lo largo del tiempo se reduce esta indicación. Y podéis ver aquí que tenemos aquí un estudio aquí de esta revisión. En ese estudio, aquí, podemos trazar una línea y ellos no fueron por encima de 2,5 milímetros. Es decir, cada vez que hacemos una técnica de elevación de seno con abordaje transcrestal, nos quedamos a 2,5 milímetros. Ese es el umbral, digamos, el umbral mágico. Básicamente este es el umbral mágico. Y planificamos aquí hacer una técnica transcrestal. Lo que hicimos fue modificar la técnica que habéis visto, estandarizar esa técnica para reducir también la invasividad del procedimiento. En otras palabras, es exactamente el mismo procedimiento, lo hemos modificado ligeramente y hemos publicado este nuevo protocolo. Bueno, de hecho lo publicamos hace casi 10 años, no es nuevo, insisto Fernando, aunque lo dijera el título, pero podemos llegar a este tipo de elevación de seno, minimizando con este agujero de 3,2 milímetros la técnica para abordar el suelo del seno. Aquí se pueden ver el resultado. Quiero resumir, no quiero pasarme de tiempo. Este es el hueso residual, esto fue lo que planificamos y este es el resultado. Vemos que básicamente pudimos colocar el implante, este es el resultado después de un año, y como se puede ver aquí, si vemos la tomografía tridimensional, vemos que este implante de 9,5 milímetros está totalmente rodeado por hueso neoformado. Esto nos va a dar la estabilidad del resultado a los 5 años. Vemos que hay una remodelación ósea mínima, limitada. Pero vamos a pasar a otra situación, donde básicamente nos enfrentamos a esta situación. Hemos planificado colocar un implante aquí. Esto se puede hacer con una implantación simultánea, junto con una elevación de seno transcrestal, pero por desgracia, el plan de tratamiento también implica colocar un implante en la zona más distal, donde no tenemos más de 1,5 milímetros de hueso residual. Lo que hicimos aquí, una vez más, es modificar de nuevo el protocolo quirúrgico para realizar una elevación de seno transcrestal con un procedimiento en 2 fases, en 2 pasos. No quiero pasarme de tiempo, pero simplemente para explicaros, a modo de ejemplo, que podemos modificar esto también aquí. Aquí preparamos múltiples lechos para producir una elevación consistente y la creación de ese sobre superióstico. Insisto, hay que ir despacio en este paso y hay que actuar de forma inteligente aquí, sin entrar dentro del seno maxilar. Pero bueno, esta es la situación inicial y esto es 9 meses después. Planificamos ahora la colocación de 2 implantes, donde hemos creado esta bonita situación aquí. Este es el seguimiento de los 3 años.
Esto es a los 5 años. Y podemos ver que hemos cambiado completamente la anatomía de la zona también, donde había una cantidad limitada de hueso. Simplemente esperamos. Es exactamente igual que el procedimiento en 2 fases cuando hacemos un abordaje lateral. Y esto es el resultado y la estabilidad a los 8 años. Damas y caballeros, espero que hayan tomado en consideración lo que queremos decir cuando decimos mínimamente invasivo. Yo creo que la mínima invasividad del abordaje transcrestal es una cosa que deberíamos realmente plantearnos aplicar. Por supuesto, estoy abierto al debate con el moderador, pero primero quiero dar las gracias a toda esta gente maravillosa con la que trabajo todos los días, especialmente a Roberto Farina, que es el que ha llevado a cabo todos los estudios que hemos visto bajo mi supervisión, y los demás miembros de mi equipo que han aportado los casos clínicos que habéis visto. Con esto, os doy las gracias por vuestra amable atención. Well, thank you very much, Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Hemos visto unos casos fantásticos gracias a tu técnica. Pero bueno, mientras se está preparando Eduardo, Pretty spectacular cases with your technique. We've seen indications on how. hemos visto indicaciones sobre cómo lo utilizas en la práctica, pero lo que sí que quería preguntarte, tú has hablado de esta cifra mágica, 2,5 milímetros, que parece que es lo más bajo que se haya publicado jamás. ¿Y hay alguna otra limitación? ¿Hay algún otro factor local o sistémico que a ti te parezca que son desconocidos para poder llevar a cabo este procedimiento? Sí, es una pregunta muy bien, Fernando, y muchas gracias. Sí, claro que tenemos limitaciones, siempre tenemos limitaciones, estamos limitados como seres humanos. Así que una de las limitaciones es que evidentemente es una técnica sensible con el operario. E incluso con esta secuencia estándar hemos demostrado que sí que se puede disminuir sustancialmente la curva de aprendizaje. Y hay un estudio muy bonito, y os daré la referencia, ya que es uno de los pocos estudios sobre la curva de aprendizaje que se ha publicado en este sector, y especialmente en la implantología. Y después la otra limitación es el hecho de que se trata de un procedimiento ciego, así que resulta muy difícil ver. Por ejemplo, si has perforado una membrana, puesto que algunas veces, quiero decir, en un entorno cerrado, tiendes a basarte en la maniobra Valsalva, pero esta maniobra no es tan fiable tampoco. Y entonces, una vez más, lo que cabría decir es que también hay una limitación anatómica. Hay un par de estudios del grupo de Claudio Stacchi, es un profesional italiano muy inteligente, que demostraba claramente que la anchura de la anchura palatina y vestibular del seno quizás pudiera afectar negativamente los resultados de elevación transcrestal. Y si, bueno, yo creo que son 15 milímetros, si no me equivoco, donde básicamente tienes una cantidad limitada de formación hueso, también desde el punto de vista histológico, y quizás sea porque no puedes crear una bolsa superióstica y llevar el material al injerto hasta ese entorno, hasta ese lugar. Y es decir, cerca de las paredes del hueso. Esa es la limitación desde mi punto de vista. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Bueno, y con la última presentación de la mañana es para mí un verdadero placer introducir a Eduardo Anitua. Imagino que no requiere presentación, pero aún así vamos a hacerlo. Doctor en Medicina, Cirugía y Odontomastología, director del Centro de BTI, Biotechnology Institute, director del Instituto Universitario de Medicina Regenerativa e Implantología en la Universidad del País Vasco, presidente de la Fundación Eduardo Anitua para la Investigación Biomédica, director médico de la Clínica Eduardo Anitua y, entre muchísimos otros reconocimientos, Premio Nacional de Innovación en 2021. Por supuesto, coautor de numerosos artículos, libros y capítulos del libro. Eduardo, cuando quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los que habéis madrugado por compartir esta jornada con nosotros. Gracias a SEPA por su invitación. Gracias aquí, que tengo en primera fila al presidente del comité organizador, por invitarnos, a los vecinos vitorianos. Yo hoy estoy aquí, en mi conflicto de interés, soy el director científico de BTI, pero hoy estoy aquí también como profesor de la Universidad del País Vasco, como director del Centro de Investigación unido y vinculado a la Universidad del País Vasco.
Este es el nivel de reabsorciones a los que yo me enfrento. Jorge está en otra esfera. Hoy nos ha presentado quizá lo que cuando ya solo lo vemos hasta en conferencias nos ponen los pelos de punta el tipo de casos que os toca tratar. Enhorabuena por tu presentación, absolutamente brillante, como te he comentado. Estos son los casos a los que nos enfrentamos los clínicos, que no hacemos por lo general medicina hospitalaria, y son pacientes que nos llegan. En este caso es un paciente que había perdido sus implantes y había perdido dramáticamente el hueso. Por lo tanto, este es el tipo de atrofias severas a los que yo me enfrento. Voy a hacer otra clasificación y los llamaré las atrofias severas del doctor Calvet, porque verdaderamente esto es lo que nosotros nos enfrentamos en la clínica, con casos muy, muy severos, en los que yo os voy a presentar quizá un enfoque. Hemos hablado hace un momento de técnicas poco invasivas, con un enfoque, como veis, mínimamente invasivo, y lo importante es que sea máximamente predecible. Ya veis, esto es lo que llevamos años haciendo, y esto es un caso reciente de esa atrofia que os he mostrado, pero lo importante es decir cómo hemos llegado hasta aquí. Fijaros, en el 2003, cuando nosotros nos enfrentábamos a atrofias muy severas, tanto en la mandíbula como en el maxilar superior, hacíamos este tipo de tratamientos, y observar que en el lado derecho ya estábamos utilizando implantes extracortos. Esto es un paciente de un estudio prospectivo que hicimos comparando implantes extracortos con elevación de seno convencional, que es lo que hacíamos entonces en estas situaciones, y ya veis, comparando implantes de 5 milímetros con implantes de 13 y 15 milímetros, y 21 años después los resultados son estables. Mirad, esto es lo que nosotros publicábamos en el año 96, en este caso, este capítulo con el doctor Robert Summers, que fue el padre de lo que era la elevación de seno transalveolar, y esto es lo que hacíamos nosotros entonces, observar que hacíamos estas elevaciones para colocar implantes más o menos largos. En este mismo libro ya se presentaba por primera vez la cirugía piezoeléctrica, cómo hacer la ventana con ultrasonidos, y en este caso, cuando nosotros teníamos atrofias severas, lo que hacíamos era una ventana lateral y un injerto particulado a este nivel, y colocábamos este tipo de implantes. Entonces, ¿qué nos ha hecho cambiar? ¿Por qué hacíamos esto, como veis, en el año 92, 93, 94, y ya publicábamos resultados en el 96, y hoy, lógicamente, han pasado muchos años? ¿Qué es lo que nos ha hecho cambiar? Pues mirar, yo hace ya más de 25 años montamos un laboratorio de investigación tanto en biotecnología como en biomecánica. Estos son los equipos con los que nosotros trabajamos en biomecánica. Son equipos de rotura y de fatiga que más o menos todos conocéis, en los que se ponen a prueba la resistencia de las conexiones, de los tornillos, del diseño de las prótesis que hacemos, y nos dan mucha información. Pero ya en aquella época, uno de nuestros ingenieros nos empujó para que empezáramos a trabajar con elementos finitos. Elementos finitos no es nada más que una representación virtual de lo que hace una máquina de fatiga. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú consigues, como conseguimos, programar muy bien en paralelo ambos sistemas, vas a sacar mucha más información. Porque no solo ves cuándo abre un gap, cuándo rompe un tornillo, cuándo se deforma un implante, sino que ves cómo se van distribuyendo las tensiones en el tornillo, en la conexión, y muy importante, en el hueso. Entonces, esto es lo que hacíamos, como yo os mostraba, en el año 94, hacíamos elevaciones de seno, porque el gold estándar en aquellos momentos era colocar implantes de 4 milímetros de diámetro y 13 de longitud. Entonces, yo me sentaba con ellos y me hacían estudios y me decían: mira, Eduardo, todas las tensiones se concentran en las 3 primeras espiras. Y mi pregunta era: ¿para qué entonces estoy haciendo una elevación de seno? Repetimos estos estudios con implantes mucho más cortos que en aquella época no se utilizaban. ¿Y qué es lo que comprobábamos? Pues que las tensiones se distribuían exactamente igual. Entonces, yo no sé si hoy os daré alguna respuesta, pero lo que sí que me gustaría es que os hagáis muchas preguntas. ¿Tiene sentido en muchas ocasiones que utilicemos técnicas más invasivas cuando realmente lo que va a trabajar son 3 milímetros del implante?
Hemos seguido, porque lógicamente los software también van perfeccionando y hoy en día ya podemos incluso modelizar el tipo de hueso y hemos hecho todos estos estudios en diferentes calidades óseas. ¿Y cuál es la respuesta? Pues que un implante de 15, de 13 se comporta exactamente igual que uno de 10, pero es que uno de 10 se comporta exactamente igual que uno de 4,5 y por supuesto que de 5,5. Y esto como mínimo nos tiene que hacer pensar, porque podemos sacar conclusiones con una base científica sólida, y es que en caso de cargas verticales, la longitud de los implantes, una vez que están integrados, es irrelevante. Y esto dices, pero ¿cómo es posible? Fijaros, estos son trabajos que enviamos a publicar hace 20 años, en los que observábamos que si incrementamos el diámetro del implante, disminuyen las tensiones, algo que parece muy lógico. Pero a los revisores, cuando enviamos esta publicación, lo que no les cabía en la cabeza es que las tensiones solo se acumulaban, en ambos casos, en las 3 o 4 primeras espiras. Un implante más estrecho, más tensión; un implante más ancho, menos tensión, pero las tensiones seguían estando en las 3 primeras espiras. Y esto, quieras que no, pues te hace rumiar cada vez que estás delante del ordenador. Porque la siguiente duda es decir, bueno, ¿y entonces qué pasa cuando un implante recibe cargas laterales? Pues observábamos que cuando recibe cargas laterales, las tensiones se incrementaban drásticamente, pero seguían estando en las 3 primeras espiras. Y decías, bueno, entonces en estos casos, si yo incremento el diámetro, las tensiones siguen en las primeras espiras, pero disminuyen drásticamente. Por lo tanto, quizá podemos ir sacando conclusiones, y esto es lo que nosotros hemos ido publicando todos estos años, que ante cargas verticales y laterales, la longitud del implante no es relevante. Pero tiene sentido cuando tú revisas la literatura y cuando revisas mis propios casos de hace 30 años. ¿Tiene sentido angular los implantes? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues la ciencia nos dice que si angulamos los implantes, las tensiones pueden crecer hasta un 1000%. De momento que cuanto más incrementa la angulación, más incrementa las tensiones. Cada uno que saque sus consecuencias o sus conclusiones. Pero yo cuando reviso mis casos, y esto lo hacía yo en el 2004, ahora digo, bueno, pero ¿por qué colocaba los implantes en esta angulación si yo con un implante extracorto puedo evitar exactamente igual la elevación de seno de una manera más predecible y generando menos tensiones? Hemos ido viendo la evolución y que 20 años después estos implantes estén en boca no quiere decir que sea la mejor distribución biomecánica. Quiere decir que al final hemos tenido que poner un implante extracorto en la parte distal para disminuir las tensiones y hoy yo esto no lo planifico así como lo hice hace 20 años, ya nunca. ¿Pero qué hacemos cuando nos viene un paciente? En este caso es un paciente que te viene a primera visita ya tras sus implantes, ya tiene inflamación alrededor de estos implantes. ¿Es la mejor situación biomecánica si tienes que cambiar las prótesis, hacer coronas individuales o ferulizar? Dejadme que os dé alguna información al respecto. Hemos hecho estudios biomecánicos a nivel de los 2 molares superiores, por ejemplo, y vemos que si son coronas individuales, las tensiones, como os he dicho, se acumulan donde se acumulan, pero en el momento en que yo ferulizo estos implantes, las tensiones disminuyen significativamente. Ahora, si yo encima modifico la posición de los implantes y minimizo el voladizo mesial y distal, las tensiones todavía se minimizan más. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Hoy en día hemos modificado nuestros protocolos quirúrgicos en sectores posteriores para ser biológicamente y biomecánicamente más equilibrados y aplicar todo este conocimiento hoy en día en nuestros casos. Y hemos publicado mucha bibliografía para todo el que quiera revisarla, porque os he presentado el resumen del resumen del resumen. Entonces, ¿qué hago yo hoy en día cuando me enfrento a esta situación? Fijaros, yo mismo publiqué en el 96 que en estos casos hacíamos una elevación transalveolar para poner implantes más largos. Lógicamente hemos aprendido bastante en todos estos años y hoy estos casos los resolvemos con implantes cortos y no le tocamos al paciente el seno para absolutamente nada. Pero es que incluso un implante de 5,5
puede ser una excelente solución y, por supuesto, una opción en caso de una perforación de la membrana. Y cuando tenemos 6 milímetros, ¿qué hacemos? Pues adecuar la cresta residual a la longitud del implante y no el paciente a nuestra técnica quirúrgica. Y esta puede ser una opción. Ahora, este es un caso ideal para ir aprendiendo en la técnica. ¿Por qué? Porque hacer una mini elevación aquí no es agresivo para el paciente, podemos coger experiencia y si fracasamos, colocas un implante de 5,5 sin hacer nada más, ya has resuelto el caso. Cuando tenemos una cresta más reabsorbida, un implante extra corto puede ser una excelente opción y no tocamos el seno. Pero si queremos, por supuesto que podemos hacer una mini elevación, pero fijaros que estoy hablando elevaciones de 1 milímetro en estos casos. Cuando tengo 4 milímetros de cresta residual, yo aquí durante años he hecho cientos de elevaciones de seno con ventana lateral a estos pacientes que hoy en día lo resolvemos de una manera tan sencilla como es esta. Y si queremos, podemos también colocar un implante más largo de una manera muy poco invasiva. Ahora, cuando estamos en 3, aquí seguro que estaréis pensando, aquí sí que vamos a hacer una ventana lateral. Pues tampoco. También lo podemos resolver meticulosamente con implantes extracortos. Ahora sí, cuando estamos con 2 milímetros, aquí sí que hacía la ventana lateral durante algunos años, pero hoy en día tampoco. Seguimos poniendo implantes extracortos con técnicas muy predecibles, como os voy a mostrar. Ahora, eso sí, cuando tenemos unas cáscaras de huevo, unos senos totalmente neumatizados, seguiremos haciendo nuestra ventana lateral y realmente obteniendo buenos resultados. Cuando revisamos nuestra propia literatura durante estos 20 y tantos años, casi 30, de elevación de seno con ventana lateral, hemos visto unos excelentes resultados y hemos publicado libros y diferentes técnicas sobre todo esto. Pero ¿qué hacemos entonces hoy en día en la clínica cuando tenemos una reabsorción severa? Pues ante estos casos, una mini elevación de seno utilizando el propio hueso que recuperamos va a ser la opción. E incluso en esta reabsorción tan severa, también un implante extracorto puede ser la opción. Ya veis que la técnica es mínimamente invasiva, no vamos a utilizar ningún biomaterial, nada más que el hueso y las proteínas del propio paciente. Estas son las fresas que nos cambiaron el paradigma de esta técnica porque son fresas planas, muy poco agresivas, que te permiten incluso tocar la membrana de Schneider y fresar encima del foramen del dentario de una manera muy controlada y mínimamente invasiva. El fresado a bajas revoluciones lo publicamos hace más de 20 años, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque mientras freso a 100, 150 revoluciones, recupero hueso que va a ser el injerto que voy a utilizar para mi elevación. Pero en cualquier caso, aunque no necesite el injerto, mi fresado va a ser mucho más preciso y me va a permitir mejorar la estabilidad inicial del implante. Hoy en día hemos seguido creciendo, hemos desarrollado este concepto de Stop and Guide para cirugía guiada, el que nos permite hacer elevaciones de seno de una manera absolutamente controlada y lo único que te exige es, eso sí, mucho más tiempo en la planificación, pero como vemos nos permite hacerlo con una gran precisión y un gran control digital hoy en día de todo esto. ¿Y qué vamos a utilizar de injerto? Fijaros, para obtener 1 milímetro de crecimiento vertical hemos publicado trabajos que solo utilizando plasma como material de injerto y el propio hueso que va empujando el implante hacia arriba es más que suficiente y predecible para crecimientos verticales de 1 milímetro. Pero como fresamos a bajas revoluciones y recuperamos injerto, lo mezclamos con el PRGF del propio paciente y preparamos el mejor injerto que podemos obtener. Hueso vivo del paciente, proteínas del paciente y esto evidentemente pues al mismo tiempo es una técnica totalmente económica. ¿Qué quiere decir? ¿Que en maxilares atróficos no utilizamos biomateriales? No, que los utilizamos de manera diferente. Esta técnica que ya publicamos, fijaros, en el año 2000, hace 20 y tantos años, para vehiculizar nuestros injertos, tanto de hueso autólogo como de un biomaterial, prepararemos un sándwich para de esta manera sobrecorregir y dar soporte labial a nuestras prótesis. ¿Los implantes nos pueden aportar algo más? Mira, hoy en día sabemos que si
utilizamos un implante que tiene una superficie con iones de calcio, esto va a aportar hidrofilicidad al implante. Pero bueno, todo el mundo dice el titanio se osiointegra, pero bueno, no de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, y esto es especialmente importante en caso de un alveolo posextracción o en caso, por ejemplo, de una perforación de una membrana, este coágulo que se va a formar en el ápice del implante es suficiente incluso en caso de una perforación para obtener un sellado y en muchos casos hasta un crecimiento de 1 milímetro solo gracias a esta hidrofilicidad de la superficie. Por lo tanto, vemos cómo incluso habiendo perforado una membrana se puede conseguir estos resultados y ya vemos que con el paso del tiempo, hoy en día además podemos ver los resultados con el CBCT, todos estos casos siempre los vamos a tratar prostodóncicamente de la misma manera. Vamos a poner nuestros transepiteliales yusta o supragingivales y carga progresiva. ¿Por qué? Porque sabemos que los mecanorreceptores, antes comentaba el doctor Calvet que al hueso le gusta recibir una cierta tensión. Si esta tensión es progresiva, nos va a permitir que se forme hueso cortical en el ápice de nuestros implantes y estos son resultados a los 5 años. Pero la prótesis probablemente va a ser la parte crítica de todas estas técnicas. Por eso el concepto del BioBlock nos parece determinante, que no es otra cosa que utilizar un implante tissue level de 2 piezas. Pondremos el implante siempre yusta crestal y elegiremos la longitud del transepitelial y si estamos en un desdentado total igual pondremos un transepitelial supragingival, pero si estamos en una zona estética yusta o subgingival. Y esto nos permite trabajar y bajar la zona o subir la zona crítica del nivel del implante a una zona supragingival. En un caso múltiple, un ajuste pasivo puede ser aceptable, pero hoy en día lo que queremos es hermetismo, no solo a nivel óseo, sino también a nivel gingival, porque es el mejor tratamiento para prevenir la perimplantitis. Pero la superficie del transepitelial es importante. Llevamos también 20 años investigando en todo esto, hemos probado numerosos tratamientos, hemos investigado también el comportamiento de las células de los fibroblastos y de los osteoblastos con estos tejidos y hemos visto que había una superficie que destacaba sobre otras, que es la que utilizamos hoy en día en nuestros transepiteliales, pero además que nos aporta propiedades antibacterianas o lo que es lo mismo, de mayor resistencia a la colonización bacteriana. Y esto, afortunadamente, cuando revisas la literatura, hay otros muchos autores que van en esta misma dirección, que yo creo que es la dirección adecuada, como han dicho todos estos autores. Entonces, observar, este es un paciente que nos llega a la consulta, a una primera visita, lleva una rehabilitación reciente de hace 1 año, tiene dolor e inflamación en las encías. Observamos cómo están estos tejidos y solo limpiando y poniendo unos transepiteliales y cambiando una prótesis subgingival a yustagingival, veamos el cambio que se ha producido en solo 1 semana. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy en cuenta en todos los casos, pero en especial en casos muy reabsorbidos. Realizamos un estudio prospectivo a boca partida, en un lado implantes extracortos, en el otro elevación convencional y ya vemos que a los 10 años los resultados son exactamente iguales. Y podemos ver hoy en día, lo analizamos siempre en el CBCT, cómo está el seno maxilar y cómo está el hueso. Y en ambos casos vemos muy buenos resultados, pero en un caso la técnica es mucho menos invasiva que en el otro caso. Aquí veis un estudio retrospectivo sobre 26 pacientes a boca partida en el mismo paciente, implantes extracortos, ventana lateral, exactamente el mismo resultado, 100% de éxito, pero observar, en unos casos poníamos implantes de 13 y en los otros de 5,5 o 6,5. Este es el cambio que hemos ido aplicando en nuestros casos. Estos son algunos pacientes del estudio y las conclusiones son las mismas que cuando revisamos la literatura, viendo los ensayos clínicos a 10 años, que los implantes cortos aportan exactamente la misma predictibilidad que los implantes más largos. Y esto también nos tiene que hacer pensar. Mirad, esto es
un estudio retrospectivo de 248 pacientes, 248 rehabilitaciones completas en el maxilar superior, de promedio 7 años de seguimiento, 100% de éxito en las prótesis, 99% de éxito en los implantes. Pero lo más importante es que si en uno de estos casos pierdes un implante, el retratamiento es mínimamente invasivo y si has puesto 8 incluso, probablemente no necesites hacer nada. Este ya es otro estudio retrospectivo de 15 años de seguimiento y aquí podemos ver los resultados cortos contra largos, elevación de seno convencional con transalveolar, los mismos resultados a este tiempo. Y cuando hablamos de implantes unitarios, el resultado es exactamente igual. Vemos un trabajo con 5 años de seguimiento y en estos casos lo que es fundamental es el concepto de la prótesis. Si el paciente no enseña, la podemos dejar justagingival o incluso levemente supragingival, como intencionadamente os muestro este caso, porque lo fundamental aquí es la estabilidad de los tejidos blandos. También hemos hecho un estudio retrospectivo en implantes unitarios comparando implantes extracortos 5,5 contra implantes que ya consideramos largos de 7,5 o 8,5. 78 pacientes, 100% de éxito en ambos casos. Por lo tanto, vemos que quizá tenemos que ir cambiando algunas cosas que nos cuesta esfuerzo. Revisemos un poco la literatura y me voy a ceñir solo a algunos de nuestros casos para no aburriros. Fijaros, ya en el 2008 publicábamos 5 años de seguimiento, 293 pacientes, 500 implantes, 99% de éxito. Posteriormente, 8 años de seguimiento, 99% de éxito, 12 años de seguimiento, 99% de éxito, 15 años de seguimiento promedio, 95% de éxito, tanto en prótesis parciales como en desdentados totales. ¿Esto qué nos anima? Pues nos anima a ir todavía un poquito más allá del límite, y esto es un estudio más reciente publicado de implantes extracortos de 4,5, crestas residuales de 2-3 milímetros, implantes de 4,5, un seguimiento de 15 meses, 99% de éxito. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y voy terminando. Primero, que la técnica es segura, que es predecible, que es estable con el paso del tiempo y que quizá tenemos que ir pensando incorporar algún concepto biomecánico y biológico en nuestros tratamientos. Pero hay algo que es fundamental, es buscar este equilibrio entre la biomecánica y la biología. No sé si os ha aportado alguna reflexión, pero al menos me gustaría haberos aportado algunas preguntas cuando todos nos ponemos delante del ordenador a programar nuestros casos. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Y te invito a que te sientes, te hago una pregunta directamente a ti y me gustaría aprovechar estos 5 últimos minutos para exprimir al máximo estos ponentes que tenemos el lujo de tener esta mañana. Eduardo, con la utilización de implantes cortos y sabiendo, hemos visto durante los últimos días el papel tan crítico que tiene la perimplantitis en la periodoncia hoy en día y en la cirugía oral. Sabemos cómo la pérdida ósea marginal es un factor crítico en la perimplantitis y sabemos cómo implantes que pierden hueso de forma temprana están relacionados con un mayor riesgo a la hora de sufrir esta patología perimplantaria. Utilizando implantes tan cortos, donde perder 1 milímetro de pérdida ósea puede ser un factor muy relevante, tal vez no lo sea para un implante de 15 milímetros, pero sí puede serlo mucho para un implante de 4. ¿Cuál es tu filosofía al respecto? ¿Cómo afrontas esta problemática? ¿Qué opinas? Es la pregunta que nos hemos hecho todos, por lo tanto es una pregunta muy procedente. Lo primero, que si pierdes 1 milímetro no va a pasar nada, pero que el objetivo de la implantología hoy en día tiene que ser que no permitir medio milímetro de pérdida ósea, sino al revés. Intentar obtener crecimiento vertical incluso alrededor del transepitelial como estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, para mí el concepto esencial es colocar el implante justacrestal
cuando tienes unas crestas tan reabsorbidas, perder la poca cortical colocando el implante subcrestal me parece un error biológico y biomecánico, pero es que lo fundamental es convertir ese implante justacrestal en un tissue level, o tissue sublevel o supralevel. Tú vas a colocar el transepitelial dependiendo de tu exigencia estética. Con el mismo implante tienes más de 30 oportunidades de modificar el perfil de emergencia, la longitud, el diámetro del perfil de emergencia y garantizarte el hermetismo. Por lo tanto, el control de una posible perimplantitis que si tú haces las cosas correctamente no se va a presentar. Pero en el caso de que se presente una mínima pérdida ósea, como hemos visto, con un implante de 4,5 te sigue sobrando algo de implante todavía, pero todavía es más importante. Hoy en día hay algo que sí que es fundamental, es que nuestros tratamientos sean reversibles. Por lo tanto, a menor longitud del implante, más sencillo es retirar, más sencillo es que esa pérdida ósea alrededor del implante sea mínima, retiras el implante, regeneras y vuelves a colocar otro implante si lo necesitas. Pero si has diseñado correctamente el caso en un maxilar atrófico, por ejemplo, muchas veces te puedes permitir el lujo de poder perder un implante sin que tenga ninguna repercusión en el resultado de la prótesis. Muchas gracias, Eduardo. Me gustaría aprovechar este último minuto. ¿Me entiendes, verdad? Si hablo despacio, con poco acento andaluz. Si no le traduzco yo al italiano. Me gustaría, habéis presentado diferentes formas, diferentes alternativas de abordar un problema muy similar. Tal vez situaciones, como bien indicaba, pacientes con reabsorciones diferentes, pero habéis explicado vuestra experiencia, la ciencia detrás de afrontar este maxilar atrófico desde diferentes perspectivas. Y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de las perspectivas de los otros ponentes. Es decir, muchas veces pecamos de que si nos gusta mucho una técnica y se nos da bien, tal vez la repetimos demasiado y cerramos un poco los ojos hacia otras alternativas que podrían también funcionar. ¿Qué opináis sobre las técnicas alternativas del tratamiento del maxilar atrófico que han presentado el resto de los ponentes? Si quieres comenzar, Jorge. Sí, pues yo no puedo estar más de acuerdo porque ya habéis visto que he sido muy restrictivo con las indicaciones de mis pacientes. Yo, admirado de la producción científica que ha presentado Eduardo porque comparto, hago eso también cuando puedo. Quizás no empleo implantes de 4 también. O sea, te quiero decir que esos son herramientas que tenemos y el tema aquí es tener una buena caja de herramientas y saber siempre cuál es la que mejor te va, pero no cerrarse a nada. La técnica que han presentado ellos me parece estupenda, o sea, totalmente de acuerdo y que la clave está en seleccionar bien el caso. Just to make sure that I understood correctly. Solo para asegurarme de que he entendido bien la pregunta. Me está hablando de explorar otras posibilidades. Sí, exactamente. Estoy hablando de otras alternativas terapéuticas que han presentado Jorge y Eduardo. ¿Cómo abordarían esos casos con esas otras técnicas? ¿Qué piensa de eso? Esto vuelve al concepto de lo que es apropiado o no. Porque no hay alternativa. A ver, la alternativa es el protocolo quirúrgico, pero quizás la indicación es solo una. En otras palabras, tienes que descubrir cuál es el procedimiento apropiado para ese caso y paciente. Y a lo mejor es un implante cigomático o pteroideo, quizás es un implante corto, quizás es un abordaje transcrestal. Es decir, tienes que poner en la balanza un montón de cosas porque lo que es lo más apropiado es un concepto muy amplio. Entra la indicación clínica, la situación clínica, coste-beneficio, el paciente. Muchos elementos que hay que tener en cuenta para ofrecer la mejor opción a ese paciente específico en ese caso específico. Porque, por ejemplo, he visto casos preciosos con implantes cortos. Por ejemplo, por desgracia, tenemos que colocar un implante que está totalmente fuera de función masticatoria. Y eso para mí es una tontería en esos casos. Es decir, si hace falta un implante, pues vamos a colocar un implante. No hace falta poner un puente de 3 piezas para justificar el hecho de colocar 2 implantes, por ejemplo. La restricción de las indicaciones, ¿no? A mí me parece que
las indicaciones que ha presentado eran absolutamente apropiadas, el utilizar cigomáticos, sobre todo para lo que nació la técnica, en casos oncológicos. Creo que en otras situaciones oncológicos o extremadamente reabsorbidos, pues me da igual accidentes o cualquier otra razón, yo creo que ahí tiene su indicación ese tipo de prótesis de rescate y que al mismo tiempo te validan, por así decir, cómo la biomecánica te puede aportar muchas cosas en el concepto de que al final eso mejora todo al ferurizarlo, ¿no? Yo creo que hoy en día los métodos diagnósticos que tenemos nos están permitiendo cambiar muchos de nuestros protocolos, porque antes sabíamos la longitud, pero hoy sabemos la calidad del hueso, no solo la anchura, ves la calidad ósea, te permite planificar mucho mejor tus casos. Lo que nosotros sí que es cierto es que de lo que hacíamos hace 30 y tantos años, luego fuimos acortando los implantes y los implantes se han ido acortando progresivamente en nuestra práctica diaria, de tal manera que aunque hoy en día tengamos espacio para colocar un implante de 13 milímetros, si uno de 6,5, 7,5 nos resulta adecuado, lo vamos a utilizar. Cuando la cresta es muy estrecha, ahí lo que haremos será adecuar el implante a la cresta residual y no el paciente a nuestro implante, ¿no? Bueno, pues de nuevo no quiero pasarme del tiempo con el siguiente presentador. Así que muchísimas gracias. Espero que haya sido una sesión muy productiva y fructífera. Espero que, como dice Eduardo, que vaya ayudado por lo menos a pensar en cuáles son las alternativas para el manejo del maxilar atrófico. Y de nuevo darle las gracias a estos tres ponentes fantásticos que nos han hecho una sesión excelente. Gracias, Fernando.